Entonces, bueno, como ya habíamos iniciado en esta sesión, habíamos comentado que fundamentalmente los números reales se dividen en dos conjuntos que no tienen elementos en común, que es el conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales. ¿De acuerdo? Entonces observemos que el conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales no va a tener elementos en común. A ese tipo de conjuntos se les llama conjuntos disjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a caracterizar ya de una manera más específica, porque hasta el momento hemos estado hablando de ellos, pero no hemos caracterizado exactamente qué elementos contienen los números racionales y cuáles son sus propiedades, y qué elementos contienen los números irracionales y también cómo podemos diferenciar a un elemento racional de un elemento irracional. Bien, aquí les quiero hacer un comentario. Es algo que en lo particular cuando yo escuché esa propiedad me llamó mucho la atención de los números racionales. Fíjense, hay propiedades o como podríamos decir, sí, propiedades de los números racionales y de los números irracionales que me dicen que se conocen con el nombre de densidad de los racionales y densidad de los irracionales. ¿De acuerdo? Y me dice esa propiedad de densidad que entre cada dos números racionales, aquí le voy a poner, voy a simbolizar a los números racionales por Q. Entonces, entre cada dos números racionales que yo tome, siempre voy a encontrar a un número irracional, le voy a poner I. Entonces me dice que entre cada dos racionales sobre la recta real, entre cada dos racionales me encuentro una irracional. Y la densidad de los irracionales también me dice que entre cada dos irracionales me puedo encontrar un racional. Es decir, que uno pensaría, bueno, por lo menos yo así lo pensé, pensaba que pues hay tantos racionales como irracionales, porque entre cada dos racionales se encuentra un irracional y entre cada dos irracionales se encuentra un racional. Entonces como que yo dije, pues seguramente van un irracional, un racional, un irracional, un racional y así sucesivamente, ¿no? Pues resulta que no, que si ustedes juegan a tirar un dardo en la recta real, ¿de acuerdo? Si ustedes juegan tiro al blanco sobre la recta real, la probabilidad de que le den a un número racional es de 0. La probabilidad de que yo golpee yo con el dardo a un número racional es de 0. La probabilidad de que yo le dé yo a un número irracional es de 1. Entonces, cuando yo conocí esa propiedad de los números reales, realmente me maravillé, porque no podía yo comprender cómo es que la densidad me dice que entre cada dos racionales encuentro un irracional y entre cada dos irracionales encuentro forzosamente al menos un irracional. ¿Y cómo es posible que cuando yo juego a tirar un dardo sobre la recta real, resulte que la probabilidad de que yo le dé yo a un número racional sea de 0 y de que yo le dé yo a un número irracional sea de 1? Eso significa que hay mucho más irracionales que racionales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una propiedad de los números que en lo personal, pues la verdad sí me maravilló. Bien, entonces fíjense, ahora ya que sabemos estas características que tienen los números reales, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si yo les pido ahorita que me nombren un número, es prácticamente seguro que me van a nombrar a un número racional. Y entonces me pregunto, ¿por qué trabajamos más con racionales que con irracionales si hay muchísimos más irracionales que racionales? Vamos a ver por qué. Fíjense. Resulta que los racionales, ¿de acuerdo?, tienen la característica de ser decimales periódicos. ¿De acuerdo? Pueden ser estos decimales periódicos de la siguiente manera.
Pueden ser periódicos puros, pueden ser periódicos mixtos o pueden ser los que se denomina decimales exactos. Entonces pueden ser alguno de estos tres tipos. Y sin embargo, los decimales no periódicos son difíciles para mí de trabajarlos. ¿De acuerdo? Fíjense. Cuando yo les pida que me den una cantidad, ustedes me van a dar una cantidad con una cierta característica. Por ejemplo, me pueden decir que sea el número 1.09, donde el 09 se va a estar repitiendo una infinidad de veces. Entonces, en el momento en el que yo digo que el 09 se va a estar repitiendo, a esa cantidad que se está repitiendo yo la identifico con el nombre de periodo. Y como lo puedo caracterizar porque puedo decir, esa cantidad se está repitiendo, ¿de acuerdo? Entonces yo la denomino, la identifico en automático con un decimal periódico, porque se está repitiendo esa parte del 09. ¿De acuerdo? Alguien más me puede decir, no, no quiero que se repitan esos dos números, quiero que se repita solo uno de ellos, por ejemplo, 2.06, y el 6 es el único que se va a estar repitiendo. Alguien me podría generar otra cantidad más concreta, por ejemplo, el 0.125. ¿Bien? Entonces, 125, y el número que se va a estar repitiendo es el 0 aquí que ya no se escribió. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces el 0, ¿de acuerdo? Es la parte que se está repitiendo, aunque ya no la estamos escribiendo. Sin embargo, cuando yo trabajo con números irracionales, resulta que los dígitos que van como decimales, ¿de acuerdo? No tienen una forma periódica. Es decir, no puedo identificar dentro de ellos una sección que se esté repitiendo. Digamos, después de los 1000 dígitos, no puedo encontrar aún así una periodicidad. Si yo escribo un número cuyos dígitos decimales estén aleatorios, ¿de acuerdo? Hasta los 10.000 dígitos estén aleatorios. Y en el 10.001 yo diga que se repite, bien, ya estoy trabajando con un decimal exacto. Porque aunque aquí yo tenga 10.000 dígitos, ¿de acuerdo? En este número yo tenga 10.000 dígitos. Después de 10.000 dígitos empiece 0000, ya estoy hablando de un decimal exacto. Por ejemplo, en el periódico mixto, si en lugar de tener solo fijo al 0, tuviera yo también 10.000 dígitos y después dijera yo que se repite el 6, estoy trabajando con un periódico mixto. Y lo mismo con el periódico puro, ¿de acuerdo? Yo puedo tener 50.000 números y después decir que esos 50.000 los vuelvo a repetir y los vuelvo a repetir y así sucesivamente. Entonces estoy trabajando con un decimal periódico puro. ¿Bien? Entonces, ¿qué característica tienen los números irracionales? Los números irracionales tienen la característica de que todos sus dígitos, ¿de acuerdo?, no tienen una forma de identificarlos, no tienen un patrón, no tienen una secuencia que yo pueda decir, ahora sigue este y ahora sigue este. No puedo decir cuál es el número que sigue, siempre va a ser como que un número sorpresa. Por eso es que no trabajo con los irracionales, porque yo me puedo pasar 5 días nombrando un número, pero a los 5 días seguramente me voy a cansar o me voy a desmayar. Y entonces, en ese momento que yo termine de nombrar los dígitos de ese número, se convierte en un número decimal exacto. En el momento en el que yo trunque y deje de mencionar o deje de escribir el dígito, en ese momento se convierte en un decimal exacto. Entonces, los periódicos, los decimales no deben de ser periódicos, ¿de acuerdo? Es decir, que no puedo identificar un patrón entre dígitos. Tal es el caso de los números más famosos que conocemos que son irracionales, como es el caso del número pi y del número e. ¿De acuerdo? Entonces, de tarea, investiguen los primeros 100 dígitos de pi y los primeros 100 dígitos de e
y se van a dar cuenta que dentro de esos primeros 100 dígitos no se puede identificar un patrón, no se puede clasificar como periódico puro, como periódico mixto o como decimal exacto, sino que los dígitos de pi y los dígitos de e, ¿de acuerdo? No siguen un comportamiento estándar, de tal manera que uno pueda predecir cuál es el siguiente dígito. Por eso precisamente se simbolizan con dos letras. Bien.